Hoy os voy a hablar del iPhone 14 Pro. Vamos a hacer un análisis, ¿vale? De todo lo que tenemos que decir. Hace unos días lo comparamos con el 13 Pro, os dejo por aquí el vídeo, y hace una semana hicimos el unboxing. Aquí me voy a centrar en él, en la experiencia, en el uso. Evidentemente algunas cosas las tendré que comparar con los dispositivos anteriores de Apple, en otras me centraré un poco con las diferencias en el mercado. Vamos a empezar por el diseño, aspecto físico, cómo está fabricado. Es un dispositivo bonito, ¿vale? Este modelo negro pues creo que queda bastante elegante. Es cierto que te puede gustar más o menos, tenemos otros colores, el silver también tiene muy buena pinta. De este año tenemos también un color púrpura, que es el color un poco parece del año, así que bueno, en general tenemos un terminal muy bien fabricado. El chasis es de acero inoxidable con acabado brillo, como podemos ver en los laterales. Tenemos una trasera de vidrio mate. Este año parece ser que es un poquito más fácil de reparar, por lo que se ha visto, por cómo está construida la trasera, y tenemos un módulo de cámara gigante en esta zona, ¿no? Ya veis, cada vez es más grande. Quizás en el Pro Max quede un poquito más disimulado, pero en el Pro es enorme. El logo de Apple en la zona también, en esa tapa trasera, yo creo que es más grande que el del año pasado. Por lo demás no tenemos grandes cambios respecto a lo que teníamos antes en Apple. Botón de desbloqueo en la zona derecha, mantenemos el conmutador de silencio y también el control de volumen. Seguimos con Lightning y en España tenemos bandeja para SIM, ¿vale? Si vas a Estados Unidos y compras el iPhone porque te sale más económico, que sepas que en Estados Unidos no tiene bandeja para SIM, con lo cual tendrías que tener en España una operadora que permita la SIM virtual, ¿vale? O sea, algo a tener en cuenta y algo también importante. A nivel de uso, hay una cosa que no me gusta mucho y es que yo suelo usar el dispositivo sin funda, ¿vale? De manera habitual, excepto algunos casos concretos. De hecho, aquí tengo algunas fundas para este y normalmente la llevo. Bueno, es un dispositivo nuevo, muy caro, entonces bueno, un poquito de cuidado. Pero lo que no me gusta es que los cantos sean tan rectos, ¿vale? Porque para usarlo, en algunos casos, pues bueno, es un poquito más incómodo que si el dispositivo tuviera una pequeña curvatura, ¿no? Y fuera más adaptado a nuestros dedos. De hecho, queda la marca, ¿no? Si estás un rato con él usándolo, es un dispositivo más incómodo en ese sentido. A nivel de optimización de chasis, esa pantalla de 6,1 pulgadas está un poco mejor que lo que teníamos antes. La pantalla es un poco más grande, no mucho, y el chasis es exactamente igual de tamaño. Es cierto que hay dispositivos de 6,28 pulgadas en Android, por ejemplo el Xiaomi 12, que tienen un tamaño muy parecido y tienes una pantalla más grande, porque optimiza un poquito más los márgenes. De hecho, acabamos de ver el Reno 8 Pro y los márgenes no tienen nada que ver. Están bien optimizados, son simétricos, que es una de esas cosas que, bueno, a veces nos ponen un poquito nerviosos, pero que sepáis que en este caso no es el dispositivo más optimizado del mundo y pese a ser pequeño y ser bastante usable, su peso, que es bastante alto, y esos cantos rectos, aunque son muy bonitos, no son los más cómodos del mundo. Ya hemos hablado de la pantalla, ¿vale? 6,1 pulgadas, mantenemos el panel de tipo OLED, tenemos una pantalla LTPO que va desde 1 Hz hasta 120 Hz de tasa de refresco variable, además se adapta a todas las necesidades y parece que Apple es el fabricante que mejor lo ha hecho. Esto nos ayuda a optimizar la batería. Este año hemos subido el brillo en modo HDR como pico hasta 2000 nits, lo cierto es que se ve muy bien en cualquier situación. Me ha dado la impresión de que en manera habitual tiene un poquito más de brillo del que tienen otros dispositivos. De hecho, comparándolo con el 13 Pro, me ha dado esa sensación a veces haciendo fotografías, que el brillo está siempre un poco más alto, ¿no? No es nada, en una situación de mucha luz se nota ese extra que tiene este dispositivo y en situaciones de muy poquita luz no hay apenas diferencias, pero siempre tiene como la tendencia a que está un poco más, o por lo menos las pruebas que he hecho muchas pruebas con la cámara, siempre veía un poco más de luz en esta pantalla, ¿vale? O sea que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Uno de los principales factores de este panel nuevo es que tenemos la isla dinámica arriba, ¿no? El Dynamic Island, que es como el punto diferencial de este nuevo iPhone 14 Pro y del 14 Pro Max. Ya no tenemos notch, ahora tenemos ese elemento ahí. Tengo que decir que a mí no me gusta, ¿vale? Creo que ocupa más que el notch, creo que está muy bien el intento de integración por software, ya lo dije en la comparativa, pero creo que le faltan cosas y creo que sigue ocupando más de lo que debería ocupar. El tema de que no sea una píldora entera y tengamos ese tema de que son dos divididas nos permite hacer algunas cosas. Es cierto que también a nivel de software está bien integrado, quizás en el Pro Max queda mejor a nivel de interfaz, pero aquí en cuanto salen ahí dos o tres cosas, lo cierto es que la pantalla no tiene sentido. Cuando estás utilizando un vídeo a pantalla completa se ve más que el notch. Cuando estás abriendo una aplicación y las cosas están muy arriba, ocupa más o molesta más de que el notch a nivel de software y a nivel de diseño. Así que por ese lado tengo que decir que a mí esta isla dinámica no me acaba de convencer. Por lo demás es una pantalla excelente, muy bien calibrada, muy buenos colores, ángulos de visión increíbles, muy buena adaptación del brillo. No sé si es el mejor panel del mercado, vamos a compararlo con el S22 Ultra, pero está claro que entre estos dos va a estar la batalla. Bueno, entre el Pro Max, que la pantalla es más grande, pero está claro que por ahí va a estar la cosa. Un gran trabajo, Apple siempre hacía paneles muy buenos y este año con ese extra de brillo ha mejorado a todos a nivel de número. Veremos en el día a día si es verdad, ¿no? El número dice una cosa, pero después toca enfrentarnos a la realidad del día a día a ver cuál de las dos es mejor. Como siempre, muy buen sonido, altavoz en la zona inferior, también utilizamos el auricular, muy alto,
muy buena calidad. Lo cierto es que ahí en ese sentido Apple siempre hace un gran trabajo y aquí pues no iba a ser diferente. Vamos a seguir con el rendimiento y aquí tenemos el Apple A16 Bionic. Es curioso porque en la presentación Apple no lo comparó con el A15 ni con el A14, lo comparó con el A13. ¿Y por qué es esto? Porque el paso desde el A15 es poco, ¿vale? Es cierto que ha mejorado, tenemos una mejor tecnología, tenemos un poquito más de potencia, un poco mejor de potencia gráfica, parece que se ha optimizado un poco mejor, pero las diferencias son mínimas. De hecho ya lo habéis visto en la comparativa, tiempos de carga prácticamente idénticos, no hemos notado grandes cambios. Por otro lado, también hay que reconocerle que en este caso el procesador es el mejor del mercado, o podemos decir que casi es el mejor procesador del mercado sin ningún problema. El rendimiento es excelente, la optimización está muy bien conseguida, Apple siempre consigue trabajar mejor sus dispositivos que otros. Este año hemos visto un avance en RAM en la versión Pro normal, tenemos 6 GB, se nota. La experiencia en el día a día es muy fluida. Poco tenemos que decir en ese sentido. O sea, es uno de los puntos que tiene Apple, ¿no? Que un dispositivo funciona muy bien, 3 o 4 años después sigue funcionando muy bien. Siempre tiene más potencia que sus rivales, o nominalmente, o parece eso, bueno, por lo menos. Y en este caso, pues también es así. Es una experiencia increíblemente fluida, puedes jugar muy bien a cualquier juego, en el día a día no vas a notar ningún tipo de problema con ninguna aplicación, por muy exigente que seas, a excepción de pequeños momentos puntuales donde se calienta mucho, que eso también es un factor a tener en cuenta y algo que quería decir, pero por lo demás, poco más. Un dispositivo muy solvente para todos los usuarios y que tengo claro que te va a durar 2 o 3 años sin problema. Yo hace un año que tengo el 13 Pro, aunque llevo ya meses sin usarlo de manera habitual, pero lo cogí el otro día y el rendimiento no tiene nada que envidiarle a ninguno de los dispositivos que se ha presentado en este año 2022. Este tampoco, ¿vale? O sea, que quede claro. Así que bueno, que sepáis que dentro de unos años este dispositivo va a ser muy solvente. Y una de estas claves es iOS 16, en este caso el sistema operativo de Apple siempre está muy bien optimizado y aunque a muchas personas no le gustan algunas cosas concretas o le gustaría tener más funciones o unas funciones un poquito diferentes, yo me incluyo en esos, sí que hay otros apartados en los cuales el sistema operativo a nivel de ecosistema da un extra. Aquí tenemos todo lo que teníamos antes, integración con los diferentes dispositivos Apple, auriculares, reloj, otros smartphones de Apple, tablets, portátiles, todo eso funciona realmente muy bien, esa idea de ecosistema. Tenemos muchas aplicaciones disponibles de terceros, muy bien fabricadas, mejor diseñadas que otros y tenemos las propias aplicaciones de Apple. Hasta ahí lo normal. Y ahora viene iOS 16 con sus novedades. Las novedades principales de iOS 16 en este dispositivo, que además no las tenemos en otros anteriores, se centran en 2 puntos. El primero, todo lo que tiene que ver con la isla dinámica, ¿vale? Todos esos temas de las notificaciones de música, de diferentes aplicaciones, de reloj. Cuando tienes una aplicación de esas corriendo en segundo plano, te queda ahí la notificación. Tú puedes interactuar con ella, le das a abrir, le das una pulsación y abre la notificación, o mantienes pulsado y abre un widget exactamente igual que el que te abre en la pantalla de desbloqueo. Bueno, bien, correcto, creo que es una funcionalidad que está bien. Ya comenté antes el tema de la integración con el resto del sistema operativo, que ahí es donde está el fallo. La isla dinámica, independientemente de todo lo demás, creo que funciona bien. Cuando abres 2 aplicaciones, se divide, tienes hacia un lado una y hacia el otro lado separada la otra notificación. Ahí es donde empiezan los problemas con el resto de la interfaz del sistema operativo. Pierdes o la que estás conectado con Wi-Fi o el 5G, o pierdes alguna cosa. Si estás en el modo descanso es posible que desaparezca ese aviso del modo descanso. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden pasar cuando no tienes sitio en la interfaz, en realidad, por tener esa isla dinámica tan grande. Y el segundo punto, pues es esto que vemos aquí, que esperemos que no se encienda. Bueno, se ha encendido, va a tardar poco en apagarse, que es el Always On. Yo lo tengo activado para que lo veáis en el vídeo, pero lo he desactivado a los 3 o 4 días. ¿Por qué? Primero porque no me acaba de convencer como concepto, es cierto que está bien que esté ahí la hora, tenemos también, si vemos las notificaciones, y aquí nosotros podemos configurarlo como queráis. Os dejo por aquí arriba un vídeo para que podáis modificar esto, ¿vale? En vuestro dispositivo, que tenemos un vídeo de trucos de iOS 16 y este es uno de los principales. Pero tiene un pequeño problema y es que este dispositivo ya no va sobrado de batería si lo usas, ¿vale? Sobre todo pues la cámara y le pides un poquito de rendimiento, como tiene tanta potencia, la destroza. Y en este caso el problema es que con el Always On, al tener ese brillo mínimo, consume mucho. Si la situación es como esta, que la habitación está bien iluminada, ese brillo mínimo sube más. Entonces, en realidad el consumo es altísimo, porque ya veis que tenemos ese efecto ahí. Y sí que es cierto que a nivel de animaciones, a nivel de efectos, ya veis cuando enciende, pues está realmente muy bien integrado, ¿no? Cómo se hacen esos efectos, cómo entra y sale desde la luz, pero sí que es cierto que por otro lado, pues consumimos muchísima más batería, y yo puedo estar hablando que la comparativa directa con el 13 Pro, que tiene un año de uso, que creo que la batería no está por debajo del 95% de salud, estamos hablando de que a lo mejor hay una hora y media de diferencia de uso al final del día. Fácil, por la experiencia que he tenido yo las últimas veces que he usado el 13 Pro, que una semana antes de que llegara este 14 Pro lo cogí otra vez de teléfono personal para
poder situarme y poder recordar toda esa experiencia y que el paso fuera del 13 Pro al 14 Pro fuera instantáneo. Estoy hablando de que si con el otro llegaba al final del día, a las 11, 11 y media de la noche, con un 20-25%, aquí llego con un 10 o incluso a veces en algunos casos menos. Y eso se traduce al final en una hora y pico más de uso. Así que bueno, que lo sepáis. Yo lo he desactivado, creo que es una tendencia que vamos a hacer todos. Sí que es cierto que queda bien, pero ese consumo de batería es excesivo. Y estas son las novedades principales de iOS 16 para este iPhone 14 Pro y para el iPhone 14 Pro Max. Todas las demás las tenemos en los otros dispositivos. Os hemos contado en muchos vídeos todo lo que hay, todas las cosas. Vale, tenemos el tema de seleccionar las fotos repetidas, tenemos el tema de los stickers, pero son cosas que ya había en otros dispositivos, son temas que iOS 16 mantiene en modelos más antiguos. Estos son las características específicas de esta nueva generación. Y enlazando un poco con esto, vamos a hablar de la batería. La batería para un día de uso normal, con el Always On, es correcta. Llegas al final del día muy justito. Si eres un usuario exigente, es posible que en algún momento tengas que cargar el dispositivo, ¿vale? Eso que lo sepáis. Y después, si eres un usuario que utiliza mucho el teléfono, que además tienes el Always On, es posible que no te vaya a llegar, ¿vale? Eso lo tengo claro. Yo lo he tenido que cargar varios días con el Always On a mitad del día porque tenía miedo de no llegar al final del día. Si no eres un usuario ultra exigente, si eres un usuario que utiliza el dispositivo de manera media, le quitas el Always On, no vas a tener ningún problema para llegar al final del día. El dispositivo es optimizado, en situaciones normales pues está bien, ahí no vas a tener quejas, ¿vale? No es un monstruo de batería, ya no era el 13 Pro el año pasado, este año era evidente que tampoco lo iba a ser. Si quieres batería, te tienes que ir al Pro Max, que seguramente sea otra vez uno de los mejores dispositivos a nivel de autonomía del mercado. Y después hay tres factores en este caso a tener en cuenta. Mantenemos Lightning para la carga, lo cual para mí es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Todos los demás dispositivos del mercado utilizan USB-C, incluso Apple utiliza USB-C en sus tablets, excepto en los iPhone y en el iPad más sencillo, si no recuerdo mal. No tiene sentido. El segundo es que la carga rápida no tiene nada de rápida, son 25 vatios y a ver, no es que tarde mucho porque la batería no es muy grande, pero sí que viene bien dar un salto. Necesitamos ya un extra y es uno de los pequeños problemas. Y el tercero es MagSafe, que ahí sí que tengo que decir que me gusta mucho porque, bueno, el añadido de tener el MagSafe para el cargador, para funda, yo tengo por ejemplo una funda externa que se solapa mediante imán, está realmente muy cómodo y es un pequeño añadido y un pequeño extra que otros fabricantes no tienen. O sea que dos partes malas a la carga, una parte buena a la carga y una batería correcta, pero que para nada va a ser sobresaliente. O sea, aquí debería mejorar bastante el iPhone 15 Pro si se quiere poner las pilas. No digo que necesitemos 120 vatios como tenemos en la competencia, ni 150 vatios, pero por lo menos 50-60 vatios para que la batería en una hora y poco esté cargada, creo que sí que estaría bien como concepto. Y para acabar, vamos a hablar de uno de los apartados más importantes y quizás el apartado que defina más este iPhone 14 Pro, que son sus cámaras. Hemos visto un salto, tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles. Después de muchos años, Apple pasa de 12 a 48. Es un sensor que se rumoreaba que nos iba a permitir grabar en 8K. No nos permite grabar en 8K, no lo necesitamos, creo. A nivel de fotografías está realmente muy bien. Hemos mejorado la resolución, hemos mejorado el tamaño y hemos mejorado el sensor shift, que ahora lo tenemos con el 2.0. Muy buenas fotografías en prácticamente cualquier situación. Incluso en algunas situaciones me atrevería a decir que son las mejores fotografías del mercado. Pero es cierto que ahí tiene rivales que pueden estar a su altura. El modo noche funciona bien, es bastante rápido, tarda un poquito más en activarlo que por ejemplo el 13 Pro o que el 14, porque al tener un sensor mejor no lo activa y a veces sorprende que no lo haga porque se puede hacer porque es una fotografía de un segundo, pero sí que es cierto que después una vez cuando ves las fotografías ves que están muy bien, entonces dices tú, bueno, pues tenemos la suerte de que este año el sensor es muy solvente y no necesita ese extra de la fotografía con el modo noche. Después tenemos un gran angular de 12 megapíxeles, un salto respecto al año pasado, no se nota en exceso en muchas situaciones, tenemos pequeños avances en algunos puntos concretos, un gran angular que está por detrás de los mejores del mercado, Oppo Find X5 Pro, Vivo X80 Pro, pero en general es un angular más que solvente. Aquí creo que Photonic Engine, que es la clave de este año, le ha ayudado mucho. Tenemos un mejor nivel de detalle, tenemos un mejor rango dinámico en algunas situaciones, en especial el detalle es donde más se nota. Y también ha mejorado el modo macro. Es cierto que la cámara principal enfoca desde un poquito más lejos que el año pasado, siendo más angular, o sea que tenemos menos poder de acercarnos, pero es cierto también por otro lado que el gran angular ha mejorado, es cierto que tenemos un mejor macro y que además las fotografías quedan bastante mejores. Así que en general, bueno, un gran angular correcto, un modo macro muy bueno, no tan bueno como los modos macro top que tenemos en el mercado, que son 2 o 3 dispositivos, pero sí que dentro de los demás es de lo mejor sin ningún tipo de duda. Tenemos un zoom de 3 aumentos equivalente a 77 milímetros, no lo he comentado, pero el gran angular es equivalente a 13 y
el angular es equivalente a 24, cuando siempre era equivalente a 26 o a 27. Aquí tenemos algo más abierto. A mí me gusta menos porque creo que quedaba mejor ese 27 que el 24, pero entiendo que es una razón física por ser un sensor más grande. El zoom por 3 está bien, me gusta bastante, tenemos buen nivel de detalle, una imagen que ya no está empastada como pasaba en generaciones anteriores, lo cual se agradece. Rango dinámico correcto, tampoco excelente, y en poca luz sigue sufriendo. Aquí activamos muy rápido el modo noche, además un modo noche que hace fotografías muy largas, pero es cierto que me está sorprendiendo porque lo estoy comparando con otros dispositivos de gama alta que tengo por aquí, y el zoom por 3 este año ha dado un salto y está a la altura de los mejores. Ya lo veréis en algún caso que haremos alguna comparativa. En algunas situaciones muy concretas ese modo noche funciona increíble y tengo que decir que me ha sorprendido en alguna situación. En otras no, en otras me sigue pareciendo lo mismo, creo que debería dar un salto. A veces el rango dinámico se pierde un poco, pero en general bastante bien. Después tenemos una cámara delantera de 12 megapíxeles, ahora sí, después de mucho tiempo con autoenfoque. Me ha gustado bastante a nivel de foto, buen detalle, la interpretación de pieles a veces se pierde un poco, pero bueno, lo podemos aceptar. Ahí creo que sí que tiene dispositivos que están un poquito por delante, ¿no? Para mí la mejor cámara delantera sigue siendo la del S22 Ultra y creo, a falta de compararla bien al 100%, aunque ya he hecho varias fotos con los dos, que va a seguir siendo la del S22 Ultra. Pero en este caso tenemos una muy buena cámara delantera. Y cuando hablamos de vídeo aquí no hay rival, ¿vale? El iPhone 14 Pro o el 14 Pro Max son los dos mejores dispositivos para grabar vídeo. Las cuatro cámaras graban 4K 60. Las cuatro tienen muy buena estabilización, muy buenos colores, muy buenos ángulos de visión y muy buen rango dinámico, a excepción de la cámara delantera, ¿vale? Que a veces cuando da sol directo en las pieles hace una cosa rarísima y queda horrible. Ese amarillo, ese tono amarillo que queda. He hecho alguna prueba, así que la vais a ver aquí por encima. Y también el zoom en algunas situaciones, aunque me gusta mucho, en cuanto baja un poquito la luz, sufre muchísimo, ¿vale? Esto es normal. Hasta aquí ya lo teníamos el año pasado, más o menos no hay grandes diferencias. Es un poco mejor que el año pasado, pero no hay grandes diferencias. ¿Dónde está? Bueno, tenemos un modo cine en 4K a 24, 25 y 30. Ya tenemos 24, eso está muy bien. Muy buen modo cine. La verdad es que el recorte sí que sigue haciendo lo mismo que el año pasado, que es pasarse un poco, ¿vale? Igual te difumina un poquito más las orejas. Otros fabricantes lo hacen al revés, dejan de difuminar la pared. Aquí cada uno tiene un poco su gusto. Creo que hay otros fabricantes que hacen el recorte un poquito mejor, pero este en general está bastante bien conseguido para lo que es y sobre todo a nivel de detalle muy bien. Incluso un poco luz, he hecho algunas pruebas y me sorprende lo bien que ha funcionado. El focus tracking lo hace realmente muy suave, muy rápido, la transición es muy buena, así que un dispositivo en ese sentido muy solvente. Mantenemos ProRes y este año en vídeo también tenemos el modo estabilización, el Action Mode, vale prácticamente para usar como si fuera una cámara de acción. Es increíble, funciona muy bien, 2,8K, el mejor Action Mode que tenemos en el mercado sin ningún tipo de duda. Con la cámara gran angular, que es con la que activa por defecto porque hace mucho recorte, para asimilarse más a la visión estándar de la cámara principal, la calidad de imagen es buena, pero con la cámara principal es increíble. Ahí el software, el sensor tan grande, el sensor Shift 2.0, lo cierto es que nos da una imagen increíble y para cualquier tipo de uso de acción vais a tener una cámara increíble. Y este año, al fin, ProRes RAW está bien y tenemos unas fotografías de 48 megapíxeles en RAW con un nivel de detalle y una calidad increíble. Para mí es uno de los claves y para mí el punto más importante de este iPhone 14 Pro. Para mí como usuario, que me gusta muchísimo la fotografía, es uno de los puntos o el punto más importante. Muy buena capacidad de editar, muy buen nivel de detalle, buen rango dinámico, un RAW muy cómodo para utilizar en cualquier aplicación e incluso lo podemos editar directamente desde el smartphone. Con dos pequeños ajustes vamos a tener una calidad de imagen increíble. Gran trabajo de Apple en este Apple ProRes RAW, mantenemos el ProRes en vídeo como ya he dicho, buen Action Mode, muy buenas cámaras en general y el mejor vídeo del mercado. No sé si el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max son las mejores cámaras que tenemos en el mercado, lo voy a comparar con algunos dispositivos. Lo que sí que tengo claro es que es el mejor vídeo del mercado, es el mejor RAW del mercado y es posible que la cámara principal sea la mejor cámara principal del mercado. Las otras tendremos que comprobarlo y tendremos que ir poco a poco a ver después qué cosas hay en la balanza. Y hasta aquí este análisis, este resumen de todo. Vamos a hacer un pequeño repaso a las claves. Mantenemos una línea de diseño similar, dispositivo bonito, muy bien fabricado, que podía estar un poquito más optimizado y bastante pesado y que no es el más cómodo por esos cantos rectos. Tenemos una pantalla increíble, de las mejores del mercado sin ningún tipo de duda, muy buen sonido, tenemos un rendimiento excelente en cualquier situación, iOS 16, si te gusta el sistema operativo, bueno, pues aquí hemos visto un paso. Las novedades y en concreto las cosas exclusivas para este dispositivo no es que sean fascinantes, porque una es para disimular la isla dinámica y la otra es el Always On, que seguramente muchos de vosotros lo desactivéis en este dispositivo por problemas de batería. Tenemos, ya hablando de esto, una autonomía
justita, ¿vale? Para los usuarios más exigentes. Esto es un modelo Pro de 1.300 y pico euros, así que entiendo que muchos de vosotros vais a usar mucho el dispositivo, y tenemos una de las mejores cámaras del mercado y el mejor vídeo que podemos encontrar en un smartphone sin ningún tipo de duda. Os dejo varios enlaces de compra en la descripción para que le echéis un vistazo a las diferentes tiendas donde podéis conseguir este iPhone 14 Pro. Os dejo por aquí la comparativa entre el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro, y os dejo por aquí el unboxing del iPhone 14 Pro y del iPhone 14, dispositivo que analizaremos en unos días. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte, y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno con más vídeos sobre Apple.